Mis hermanos, yo estoy seguro que han oído hablar de la figura del mediador. El mediador es una figura que está muy de moda y es aquella figura que generalmente suele estar presente en lo que es la resolución de conflictos. Cuando hay un conflicto y parece que no puede llegarse a resolución del mismo, la figura del mediador interviene. Es una figura que es constituida específicamente para mediar en la resolución de conflictos. Y fíjense, mis hermanos, lo que se dice de lo que es un buen mediador constituido para mediar. Se dice lo siguiente: un buen mediador no debe juzgar ni tener parte, tampoco se encarga de resolver el conflicto, sino de crear cauces para que las partes lo logren. Eso es un buen mediador. No debe juzgar, no debe tomar parte en absoluto en el problema, tampoco tiene que resolver el conflicto. Entonces uno aquí se pregunta, ¿para qué sirve? Pero tampoco tiene que resolver el conflicto, sino solamente crear cauces para que ambas partes resuelvan el conflicto. Eso es lo que un buen mediador debe ser constituido desde el punto de vista de nuestro mundo. Pero ni mucho menos, mis hermanos, es la constitución de nuestro gran mediador, nuestro Señor Jesucristo. Porque en el texto que se ha leído, mis hermanos, el texto de Hebreos, capítulo 5, nos vamos a dar cuenta de que nos va a hablar de lo que es la constitución de nuestro sumo sacerdote, aquel que va a ser y es nuestro mediador delante de Dios. Ahora bien, antes de pasar a este capítulo 5, hay ciertas cosas que debemos recordar un poquito de la semana pasada. Acuérdense que desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 5, versículo 10, el autor empieza a desarrollar lo que es el tema del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Lo empieza a desarrollar de una manera mucho más profunda y así va a ir avanzando hasta el capítulo 7 y en adelante. Y si se acuerdan, la semana pasada vimos lo que era nuestro sumo sacerdote misericordioso. Se nos animaba a retener nuestra profesión de fe por la razón de que tenemos un sumo sacerdote, un mediador, el cual es poderoso para compadecerse, para acompañarnos en nuestros sufrimientos, en nuestras debilidades, porque Él fue tentado como nosotros en todo, con la diferencia de que fue sin pecado, fue victorioso en todo. Por eso se nos animaba ¿a qué? A acercarnos al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y ahora el autor va a continuar con lo que es, mis hermanos, el tema del sumo sacerdocio de Jesús, pero específicamente nuestro texto se va a centrar en la constitución del sumo sacerdote. Y cuando hablo de constitución, hablo de cómo el sumo sacerdote es constituido. Y el autor nos va a decir de que Cristo Jesús puede ser nuestro sumo sacerdote porque cuando fue constituido cumple una serie de cosas. Fíjense en nuestro texto, en Hebreos 5, mis hermanos, los primeros 10 versículos, como el tema de constituir es algo central en este capítulo. Fíjense en el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Fíjense ahora en el versículo 4, una idea similar. Y nadie toma para sí esta honra, es decir, nadie es constituido sumo sacerdote por sí mismo, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Fíjense los versículos 5 y 6. Con palabras diferentes nos habla de la constitución del llamado de nuestro sumo sacerdote. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y fíjense en el versículo 10, como la idea de constituir al sumo sacerdote está presente. Y fue declarado, establecido, constituido por Dios, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec.
Por lo tanto, estos textos nos van a hablar de la constitución de nuestro sumo sacerdote. ¿Y cómo lo va a hacer el autor? El autor le va a hacer con una comparación, mis hermanos. En los primeros 4 versículos, el autor nos va a hablar de la constitución del sumo sacerdocio en el antiguo pacto, de la constitución del sumo sacerdocio de Aarón. Y en el versículo 5 empezará a compararlo con Cristo. Fíjense el versículo 5. Así tampoco Cristo. Aquí empieza la comparación. ¿Y qué es lo que el autor nos va a comparar en esa constitución del sumo sacerdocio? Bueno, nos va a comparar 2 cosas. Nos va a comparar la constitución en la función del sumo sacerdote y nos va a comparar la constitución en el llamado del sumo sacerdote. Esas 2 cosas son las que el autor se centrará y las que el autor comparará. La constitución y función del sumo sacerdote del antiguo pacto y la constitución en función y llamado del sumo sacerdote del nuevo pacto, que es Cristo Jesús. Por tanto, con esta idea, mis hermanos, tengan Hebreos 5 abierto delante de ustedes. Tengan, por favor, las Biblias abiertas delante de ustedes, sean físico, sean tablet o sean móvil. Ya no podemos resistirnos a la tecnología, pero eso sí, tengan abierto Hebreos 5, los primeros 10 versículos delante de ustedes, y de aquí vamos a tomar de esa comparación 2 puntos. Lo que es la constitución de todo sumo sacerdote de entre los hombres, y segundo, lo que es la constitución de Cristo, nuestro sumo sacerdote eterno. Vamos a ver estos 2 puntos. Primero, la constitución de todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres. Y primero, la constitución en su función. Y la función es para ofrecer sacrificios por el pecado, identificándose con el pecador. Fíjense, mis hermanos, que esto lo vemos en los primeros 3 versículos. Y es importante recordar, y no podemos perder de vista, que estos primeros versículos no nos van a hablar de Cristo. Nos van a hablar del sumo sacerdocio del Antiguo Testamento. Nos van a hablar del sumo sacerdocio de lo que es la línea básicamente de Aarón. Y es necesario tener esto en mente para después poder entender lo que es la función de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Pero fíjense en los versículos en 1 al 3, la función del sumo sacerdote bajo el antiguo pacto. Y si se dan cuenta, justo cuando iniciamos, mis hermanos, nos damos cuenta de que el autor empieza diciéndonos de que hay una identificación clara del sumo sacerdote con aquellos que representa. Fíjense el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Fíjense dónde es tomado el sumo sacerdote bajo el antiguo pacto. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, de entre la raza humana. Es decir, el sumo sacerdote en el antiguo pacto era escogido precisamente de lo que era la raza humana, escogido particularmente de lo que era el pueblo de Israel. No podía ser escogido de un pueblo aparte, no podía ser escogido de una nación distinta que no fuese la nación del pueblo de Israel, sino que era escogido de entre el pueblo, de entre la raza humana. ¿Para qué? ¿Por qué era esto? Fíjense que el texto lo responde. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Tomado de entre los hombres para obrar a favor de los hombres. Por lo tanto, fíjense que lo que nos está diciendo aquí el texto es que en el sumo sacerdote del Antiguo Testamento algo que era muy importante era el principio de identificación. El sumo sacerdote tenía que identificarse con el pueblo, identificarse con la raza humana. ¿Por qué? Porque su función era ser constituido como mediador, representante de la raza humana, tomado de entre los hombres para ser constituido a favor, en lugar de los hombres. ¿Se dan cuenta?
Por tanto, había una identificación porque debía en su función ser mediador y representante a favor y en lugar de esa raza humana. Por lo tanto, el sumo sacerdote no podía ser ajeno al pueblo, no podía ser ajeno a las realidades que vivía el pueblo, no podía estar alejado a años luz de las realidades que estaba viviendo el pueblo de Dios, a las realidades, a las dificultades, a las debilidades, a las luchas, a los problemas, a las tentaciones, a los pecados que el pueblo de Dios y la raza humana vivía. No podía ser ajeno y alejado a esa situación. Porque el sumo sacerdote, identificándose para ser mediador, tenía que tener una palabra que a veces falta, que es la palabra empatía. ¿Y qué es precisamente la palabra empatía, mis hermanos? ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de ¿qué? De situarse y de ponerse en la situación de los otros. Es la capacidad de tomar aquellas situaciones que quizás son ajenas a la vida de uno, pero tomarlas como si fuesen de uno, ponerse en ellas. Hay una expresión que tenemos en nuestra lengua que refleja muy bien ese carácter de empatía. Y es cuando alguien te dice, ponte en la piel del otro. Pues eso es precisamente lo que el sumo sacerdote debía poder hacer. Debía tener esa capacidad de empatía para ponerse en la situación de aquellos que se le acercaban. Y por ello debía ser tomado del pueblo para mediar a favor del pueblo, no alejado y en otro universo y galaxia totalmente distinta. Ahora bien, esa función de mediación, esa función de representación del sumo sacerdote bajo el antiguo pacto era en un ámbito muy concreto y muy específico. Fíjense el versículo 1. Nos delimita el ámbito donde esa mediación del sumo sacerdote actuaba. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, pero fíjense ahora, en lo que a Dios se refiere. Es decir, la función del sumo sacerdote era mediar y representar en esa relación entre Dios y el ser humano. El sumo sacerdote no era un profeta, eso era otro oficio distinto. El sumo sacerdote no era un político, el sumo sacerdote no era rey. Eso era un oficio totalmente distinto y eso lo tenemos que tener en mente para más adelante. El sumo sacerdote y el rey eran dos oficios distintos, dos oficios separados, dos oficios que no podían mezclarse bajo el antiguo pacto. El sumo sacerdote tenía lo que era una función, un ámbito muy determinado y muy delimitado. Su trabajo era básicamente estar entre la relación entre Dios y el ser humano y Dios. Ahí es donde el sumo sacerdote obraba, oficiaba, mediaba, representaba y trabajaba, mis hermanos. Era estar precisamente entre Dios y el ser humano. Y eso era una gran honra y responsabilidad. Fíjense cómo el versículo 4 define el sumo sacerdocio como una honra. Dice, y nadie toma para sí esta honra. Por tanto, esa era la esfera y el ámbito de trabajo del sumo sacerdote. Mediar y representar entre Dios y el ser humano. Y ahí en medio estaba el sacerdote. ¿Y para qué, mis hermanos? ¿Cuál era el propósito de esta mediación entre Dios y el ser humano? Fíjense que el propósito es claro. Fíjense que es que la Biblia lo dice todo, mis hermanos. Quizá no tendría que estar aquí diciéndoselo. Se lo dice la Biblia todo. Fíjense al final del versículo 5. Para. ¿Ven ese para? Ese para nos da el propósito. En lo que se refiere a Dios, entre Dios y el ser humano, para que presente, ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. Ese era el trabajo principal, mis hermanos.
Y aquí el autor está mencionando dos palabras: para que ofrezca, presente ofrendas. Posiblemente esto se refiere a lo que eran las ofrendas de comida, y sacrificios. La palabra utilizada ahí posiblemente se refiere a esos sacrificios de sangre de animales. Ahora bien, de manera conjunta, esas dos palabras, para que presente ofrendas y sacrificios, se refiere, mis hermanos, al trabajo completo del sumo sacerdote en esa relación entre Dios y el ser humano. Su trabajo completo era que ofrecer, mis hermanos, esos sacrificios para tratar con el pecado del pueblo delante de Dios. Para que en esa relación que había quedado tocada por el pecado, el sumo sacerdote mediase para que esos pecados mediante esas ofrendas quedasen borrados y perdonados delante de Dios. ¿Y por qué se necesitaba el sumo sacerdote ahí, mis hermanos? Porque desde Génesis 3, desde que cogemos la historia bíblica y lo sabemos, desde Génesis 3, la relación entre Dios y el ser humano quedó totalmente rota. ¿Por qué? Rota no porque quisiese Dios, sino rota por la desobediencia, la rebeldía, la ofensa y el crimen del ser humano creado hacia su creador. Y esto constituyó que esa relación entre Dios y el ser humano no solamente quedó rota por el pecado, sino que situó al ser humano bajo la ira del Dios Santo. Situó al pecador bajo esa ira de un Dios Santo y situó al pecador bajo la condenación por sus pecados. Y situó al pecador en una condición totalmente incapaz de poder acercarse a ese Dios Santo por sí solo. En una situación incapaz de poder tratar y lidiar con sus propios pecados. Alguien debía estar en medio. Alguien debía estar entre Dios y el ser humano. Alguien debía estar instituido en esa relación, constituido en esa relación para que se pudiese tratar el pecado del pecador y el pecador pudiese acercarse libremente a Dios porque las ofrendas por el pecado habían sido entregadas y expiación por el pecado se había hecho. Esta era la función del sumo sacerdote. Y principalmente una vez al año, en el día de la expiación, cuando entraba al lugar santísimo ofreciendo ofrenda por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Y fíjense que alguien aquí podría pensar, bueno, esto hace casi a Dios como un Dios pagano, como un Dios de esos de Mesopotamia y de Egipto que tenían que ser satisfechos por las ofrendas y los sacrificios que traía a su pueblo. Pero hay algo que no podemos perder de vista, que cuando vamos, mis hermanos, a todo el sistema de sacrificios que se establecieron para el perdón de pecados, es a la inversa en la redención bíblica. En las culturas paganas era el hombre quien ofrecía los sacrificios que él quería delante de los dioses. Aquí no es así. Aquí es Dios quien estableció el sistema de sacrificios. Aquí es Dios quien determinó qué sacrificios y qué ofrendas debían darse para el perdón de pecados. Aquí es Dios quien fue el principal ofendido por el pecado, aquel que determina qué sacrificios, ofrendas deben darse para tratar con el perdón de esos pecados. La iniciativa proviene de Dios. La manera de hacerlo proviene de Dios. Y es que la salvación proviene únicamente de Dios, mis hermanos. Y esa es la razón por la cual el sumo sacerdote es establecido para mediar, representar a favor, en lugar del ser humano, entre Dios y el hombre, para ofrecer sacrificios, pero para otro propósito. Fíjense en el versículo 2, hay otro propósito ahí. Para que se muestre paciente con los ignorantes y los extraviados. Para que se muestre paciente, literalmente para que actúe con gentileza,
con misericordia, ¿hacia quién? Hacia los ignorantes y extraviados. Es una palabra, una expresión un tanto extraña, mis hermanos. Pero literalmente lo que se está diciendo aquí, aquellos que se extravían por ignorancia. Esa es la idea de esa expresión, aquellos que se extravían por ignorancia. Por lo tanto, el sumo sacerdote era aquel que debía ofrecer sacrificios por el pecado y ser gentil, misericordioso con aquellos que acudían a él, habiéndose extraviado, pecado, desviado a causa de su ignorancia. Fíjense en Números 15, mis hermanos, en el versículo 28, es precisamente lo que se dice, Números 15, 28. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El que pecare por yerro, con Y, mis hermanos, ¿ya? De equivocación, de desvío, no con HI de metal, ¿ya? El que pecare por yerro, es decir, se desviase, tropezase, pecase en ese sentido. Fíjense que esa es la idea de los ignorantes y extraviados, lo que se extraviaban por ignorancia, aquellos, mis hermanos, que quizá sin saberlo habían pecado delante de Dios, o aquellos que conscientemente, por su debilidad, habían caído y pecado delante de Dios. Por estos, el sumo sacerdote pacientemente, gentilmente, misericordiosamente, lidiará con su pecado ofreciendo sacrificios delante de Dios. Ahora bien, ¿saben qué grupo queda fuera de estos extraviados por la ignorancia? Queda fuera, mis hermanos, aquellos posiblemente que en el pueblo de Israel tomaban el perdón y la gracia de Dios por descontado. Aquellos que quizá podían acudir y decir, oye, el Señor nos ha dado todo un sistema de sacrificios con becerros, con corderos, con ofrendas, todo un sistema de sacrificios para que cuando pequemos, pues tengamos perdón. Aparte nos ha dado una serie de sacerdotes y sumo sacerdote para que pueda mediar por el pecado delante de nosotros. Y con todo esto, nuestro Dios es un Dios tan clemente que nos va a perdonar. Por lo tanto, oye, si pecamos no hay ningún tipo de problema, ya tenemos el sacrificio y el sumo sacerdote. Para estos no contaba, mis hermanos. Para estos que tomaban lo que era la gracia de Dios como libertinaje. Para estos que tomaban el perdón de Dios por descontado. Para estos que tomaban el gran sacrificio y el gran oficio de sumo sacerdocio como algo que podían pisotear deliberadamente, pecando sin ningún problema, para esos no entraba. Y eso va a ser crucial para cuando lleguemos al capítulo 6 y 10 de Hebreos. Porque nos va a hablar de aquellos que conscientemente pisotean la sangre del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, para los cuales no hay vuelta atrás. Para estos que deliberadamente tomaban por descontado la gracia y el perdón de Dios, no es a lo que se refiere aquí. Se refiere, mis hermanos, a aquellos que por su debilidad pecaban delante de Dios, que por su ignorancia eran desviados. Por estos es que nos dice que el sumo sacerdote mostraba paciencia, gentileza, misericordia. Cuando se acercaban al sumo sacerdote no se encontraban a uno con una cara seria, con los brazos cruzados y con un dedo acusador diciendo, mira qué es lo que has hecho y qué malo que eres. ¿Y saben por qué? Por una razón, mis hermanos. Porque el sumo sacerdote estaba identificado con aquellos pecadores de una manera sublime y suprema. Porque él estaba en la misma situación. Fíjense el versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, de esta debilidad, versículo 3, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo, mis hermanos.
¿Por qué el sumo sacerdote tenía que lidiar con gentileza y misericordia con aquellos que habían caído, tropezado, pecado delante de Dios? Porque el sumo sacerdote estaba en la misma situación que ellos, identificado completamente con su humanidad hasta el punto que estaba rodeado de la misma debilidad. Y algo que el sumo sacerdote debía hacer, sobre todo en el día de la expiación, era ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados, para después poder ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Fíjense en Levítico 16, mis hermanos, y el versículo 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. ¿Se dan cuenta? El sumo sacerdote, mis hermanos, no estaba alejado de la situación de aquellos pecadores que venían a él para que mediase para perdón delante de Dios. Se encontraba con las mismas luchas, con las mismas tentaciones, con las mismas dificultades, con las mismas caídas. Por eso debía y podía ejercer misericordia, porque se identificaba con aquellos pecadores, mis hermanos. ¿Sabes? Eso tuvo que chocar cuando el autor escribió esto, porque, ¿saben? Estaba lo que era la compasión estoica. Los estoicos creían que lo que era la compasión, la gentileza, la misericordia, en cierta manera era algo secundario. Los estoicos eran aquellos que eran de piedra, de marfil, fríos, y la compasión no iba tanto con ellos. Yo no sé si lo habrán escuchado, pero hace poco, unas cuantas semanas, en el Congreso de los Diputados, mis hermanos, un diputado estaba hablando sobre todo lo que son las enfermedades mentales que la pandemia ha producido. Y dijo que tendría que invertirse más en lo que era todo lo que es el tema de enfermedades mentales, porque hay personas que se están llenando de pastillas a través del tiempo y a consecuencia del tiempo de pandemia. Y se escuchó una voz de la galería que le decía: vete al médico. Eso es empatía, eso es compasión, eso es gentileza. Aparte de falta de humanidad, mis hermanos, muestra lo que Hebreos 5 no muestra en absoluto. Que ese sumo sacerdote estaba sujetado, mis hermanos, a las mismas luchas, a las mismas tentaciones, a pecar, a caer, a luchar para mantenerse firme, a luchar con esas tentaciones y en las dificultades, mis hermanos, de la fe. Y por eso, de esa situación debía brotar ¿el qué? Debía brotar gentileza, misericordia, paciencia, para tratar con aquellos que venían con sus pecados delante de él. Por muy terribles que fuesen, por muy oscuros que fuesen, él se encontraba en la misma situación, y el pecador podía acudir a ese sumo sacerdote sabiendo que debía, porque de ahí en el Antiguo Testamento había de todo, que debía encontrarse a uno que tuviese empatía y misericordia y pudiese mediar por perdón de pecados delante de Dios. ¿Saben, mis hermanos, lo que aprendemos de ese sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Que por un lado debemos entender, mis hermanos, que nuestra muestra de misericordia hacia los demás fluye ¿de qué? Fluye de entender algo esencial. Fluye de entender que nosotros podemos estar en la misma situación o peor que quizá que el hermano que necesita la extensión de paciencia y misericordia en nuestra vida. Porque no se olviden que la iglesia, mis hermanos, es un reino de sacerdotes que también deben ofrecer misericordia a los que la necesitan. Y muchas veces la falta de misericordia se debe a la falta de entendimiento de que nosotros estamos en la misma situación. De que no solamente es ver la paja en el ojo del hermano, sino la viga también que hay en el nuestro. Pero de esa función de sumo sacerdote aprendemos algo más, mis hermanos. Aprendemos que si hay algo, lo primero que debe tratarse entre la relación de Dios y el ser humano, lo primero que debe tratarse es el asunto y el problema del pecado.
Eso es lo primero que debe tratarse en la vida de uno. Y lo que nos muestra la presencia de un sumo sacerdote que mediase en esa relación para ofrecer sacrificios para el perdón de pecados, nos demuestra que el principal problema es el pecado. Nos demuestra que tú no puedes, yo no puedo, nadie puede lidiar y tratar por sí mismo con el problema del pecado. Nos demuestra la seriedad del pecado en la vida y que somos incapaces de tratar con él. Requerimos a alguien, a un sumo sacerdote entre Dios y nosotros que sea capaz de tratar con ese problema central del ser humano, que sea capaz de tratar con nuestros pecados, que sea capaz de presentarse delante de Dios misericordiosamente, con paciencia cuando nos acercamos a Él. Y como Cristo dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Necesitamos a uno que trate con ese pecado, que sea constituido no solamente para esa función, sino constituido con un llamado concreto, llamado por Dios para el ejercicio de ese oficio de sumo sacerdote. Fíjense que ahora desarrolla el llamado de lo que es el sumo sacerdote bajo el antiguo pacto. Fíjense el versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Fíjense, mis hermanos, que aquí nos dice que el oficio de sumo sacerdote, nadie lo toma para sí mismo esta honra. Dice, como hemos dicho antes, estar entre Dios y el ser humano en esos asuntos era una posición y un oficio de honra. Y posiblemente, quizá habría aquellos que querrían ese oficio y esta posición. Porque ¿saben por qué, mis hermanos? Generalmente aquellas posiciones en asuntos importantes son las que tienen o las que suelen traer más honra. Por eso son las que generalmente tienen que estar más llenas de humildad, porque las posiciones altas son un imán para el orgullo, mis hermanos. La honra y el orgullo llama a muchos. Y posiblemente había muchos ahí que quisiesen estar en esta posición. ¿Y saben qué? Dios lo solucionó, mis hermanos. Dios lo solucionó desde un buen principio, determinando que el oficio de sumo sacerdote para mediar entre Dios y el hombre por sus pecados y en el pueblo de Israel, el oficio de sumo sacerdote no venía dado por una autoimposición, yo me impongo, ni tampoco por una votación democrática del pueblo, mis hermanos. Venía básicamente dado por el llamado de Dios. Fíjense el versículo 4. Y nadie, y cuando dice nadie es nadie, dice nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Y ahora compara cómo lo fue Aarón. Fíjense que esto es lo que sucedió con Aarón. Aarón no fue allí con pancartas ya diciendo básicamente lo que era una campaña electoral para el sumo sacerdocio, diciendo, bueno, yo me propongo para sumo sacerdote en medio del pueblo. No fue así. Dios le llamó. Fíjense en Éxodo 28, versículo 1, a él y a su familia. Harás llegar delante de ti, le dijo Moisés, a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Se dan cuenta? Fue Dios quien determinó quién tenía que estar entre él y el pueblo. ¿Quién tenía que ofrecer sacrificios para perdón delante de él a favor del pecador, mis hermanos? Por tanto, cuando aquí la Escritura determina, nadie toma para sí mismo esa honra, sino que es el que es llamado por Dios como Aarón lo fue, está determinando varias cosas. La primera es que la fuente, mis hermanos, del llamado de ese sumo sacerdote es precisamente una fuente divina. Es Dios quien llama, no es una fuente humana, no es un origen humano, es un origen divino, es Dios mismo. Pero al mismo tiempo nos muestra algo más. ¿Saben lo que nos muestra? Que lo único
que legitima, lo único que legitimaba en el antiguo pacto el oficio de sumo sacerdote, lo que le legitimaba era el llamado de Dios. Si uno tomaba al sumo sacerdocio por sí mismo, bajo sus propias categorías y prerrogativas, mis hermanos, ese oficio y ese sumo sacerdocio no era válido. Estaba fuera del llamado de Dios, fuera de la prerrogativa divina, fuera del plan divino. Por muy guapo que fuese el que se pusiese ahí delante, por muy capacitado que fuese el que se pusiese ahí delante, por muchos likes que tuviese en sus redes sociales, mis hermanos, el que se pusiese ahí delante, lo que legitimaba ese oficio no era hombre, sino el llamado mismo de Dios. No dependía primeramente de cómo era ese hombre. Piensen en Aarón, piensen en el sumo sacerdote Aarón, mis hermanos. ¿Ustedes hubiesen votado por Aarón como sumo sacerdote en el pueblo? La mayoría seguro que sí, porque Aarón les hizo lo que querían, ¿ya? Pero piensen en Aarón, mis hermanos. El gran Aarón ingenuo, entre comillas, que cuando viene Moisés, su hermano, le dice, oye, pero ¿de dónde ha salido este becerro? ¿De dónde han salido esos dioses? Va Aarón y le dice, no, es que yo les pedí el oro a la gente, lo eché aquí y fíjate tú, oye, salió el becerro. Miren que hizo cosas buenas Aarón, pero por un perro que maté, mataperros que me llamaron. Que siempre se le recuerda por eso al pobre Aarón, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que dijo, no, es que esto salió de aquí. ¿De verdad ese hombre podía ejercer como sumo sacerdote? Pero es que, mis hermanos, no dependía primeramente de quién era el hombre, sino que dependía primeramente del llamado de Dios. Era el llamado de Dios que legitimaba el oficio de sumo sacerdote. Era así en el Antiguo Testamento, y cuando vamos al Nuevo Testamento, mis hermanos, es lo mismo. Por ejemplo, piensen en los apóstoles. Era el llamado de Dios, el llamado del Cristo, aquel que determinaba a sus apóstoles. No era un seminario de apóstoles, y tampoco era uno que se levantaba diciendo que aquí yo soy apóstol. Era el llamado de Cristo Jesús a esos hombres, no llamado de hombre. Y cuando Pablo describe lo que es su apostolado, mis hermanos, muchas veces lo describe con lenguaje de sacerdocio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la función de Pablo con la predicación del Evangelio era ser ministro, embajador ¿de qué? Embajador que clamaba reconciliaos con Dios, con aquel que no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo entiende que toda su legitimidad residía en que Dios le llamó y halló misericordia para ese ministerio. La gente podía pensar, pero ese que perseguía a la iglesia, este halló misericordia. Mis hermanos. Por lo tanto, fíjense que lo importante aquí, el llamado es lo que legitima el oficio de sumo sacerdote. ¿Y saben qué? Si necesitamos, y así lo es, uno que está entre Dios y los hombres, para tratar con el pecado que nosotros no podemos tratar, necesitamos a uno cuya función esté legitimada por el llamado de Dios en su vida a ejercer esto. ¿Sabes qué? No necesitamos un sumo sacerdote canonizado por el papado, llamado por el papado o llamado por ningún otro. Necesitamos a uno que el llamado del Padre lo legitime para ser nuestro mediador por nuestros pecados delante de aquel que es nuestro Dios. Y la pregunta aquí es, ¿quién es Él? Sé que suena como la canción de Perales, pero mis hermanos, ¿quién es Él? Y fíjense que el versículo 5 responde, así tampoco Cristo. Y mis hermanos, aquí nos lleva al segundo punto, que es la constitución de Cristo como nuestro sumo sacerdote eterno. Ahora el autor va a hablar de la constitución de su llamado, va a invertir el orden. Primero nos va a hablar de su llamado
Y en su llamado Cristo es llamado por Dios para ser sumo sacerdote mayor y eterno que el del antiguo pacto. Fíjense cuando vamos al versículo 5, los versículos del 5 al 7. Aquí está el llamado de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote mayor, glorioso y eterno. Fíjense el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, este es Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y aquí, mis hermanos, vamos a tener que retenernos, o voy a tener que retenerme, porque aquí el autor empieza a explicar el tema de Melquisedec. Lo introduce, pero no lo va a explicar hasta el capítulo 7. Así que yo tampoco voy a tener que explicar nada, porque el autor no explica nada. Pero la cuestión es notar cuál es el punto principal del autor. Y aquí el punto principal del autor es el llamado legítimo de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y lo hace comparándolo con el llamado de Aarón, unas semejanzas y unas diferencias. Vamos a ver las semejanzas primero, mis hermanos. Fíjense si cogemos el versículo 4 y 5 de manera conjunta. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta qué es lo que está diciendo aquí el autor? Que como Aarón, Cristo no se constituyó a sí mismo sumo sacerdote. Cristo no fue buscando la fama y la gloria propia y personal de ser sumo sacerdote, sino que la constitución de Jesús como sumo sacerdote viene al igual que Aarón por el llamado mismo de Dios. Fíjense el versículo 6, al final del 5. Sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué es esto importante, mis hermanos? Porque si es el llamado de Dios lo que hace legítimo el oficio de sumo sacerdote, lo que nos está diciendo aquí el autor de que si Dios Padre llamó a su Hijo y lo constituyó como sumo sacerdote, Cristo Jesús y su oficio de sumo sacerdote es plenamente legitimado por Dios. Es plenamente legítimo para estar entre Dios y los hombres y ofrecer a favor de los débiles y aquellos extraviados ofrendas y sacrificios por sus pecados. Por tanto, no va a ser lo que el ser humano, la sociedad, entienda de Cristo Jesús. Porque quizás si preguntamos allá afuera, algunos dirán, ¿cómo ese hombre, ese Jesús de Nazaret, ese sumo sacerdote? Quizá otros en una sociedad posmoderna dirán, oye, eso de poder acudir a Dios, ¿sabes qué? Uno puede acudir a Dios y presentarse de Él de cualquier manera. Hay verdad en cualquier religión. Hay luz verdadera en cualquier religión y por lo tanto todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan al cielo. Mis hermanos, da igual lo que el mundo diga. Incluso da igual hasta cierto punto, y entiéndanme, lo que yo diga. Lo que importa es lo que el Padre dice del Hijo. Y lo que el Padre determinó de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es que Él era sumo sacerdote para siempre. Al igual que Aarón. Por lo tanto, el llamado de Dios legitima a Cristo como sumo sacerdote entre Dios y el ser humano. Y aquí se acaban las semejanzas entre Aarón y Cristo. Y empiezan las grandes diferencias. Fíjense si vamos leyendo, mis hermanos. Fíjense una primera diferencia que nos encontramos. En el versículo 4 se nos ha dicho, y nadie toma para sí esta honra. Lo normal sería que dijese en el versículo 5, así tampoco Cristo tomó para sí mismo esta honra. Pero el autor no utiliza la palabra honra. ¿Es honra para Aarón?
Pero en el versículo 5 dije, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Utiliza la palabra glorificó, la palabra glorificación. Es decir, Cristo no buscó su propia gloria. Cristo no buscó su propio interés. Cristo en su sumo sacerdocio buscó la gloria de otro, la gloria de aquel que le llamó, que es su Padre. Pero este tema de la palabra glorificación muchas veces se relaciona con lo que es la exaltación de Cristo, sobre todo en el Evangelio de Juan. La glorificación es Cristo que murió, resucitó y fue exaltado a lo sumo. Fíjense que esta idea de exaltación la encontramos en lo que el Padre dice del Hijo. Fíjense el versículo 5, en lo que el Padre dice: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Esto viene del Salmo 2, versículo 7. Y ese salmo, si lo recuerdan, es un salmo real. Es un salmo que se utilizaba para aplicarlo al rey cuando tomaba posesión del trono, cuando subía al trono. Por lo tanto, aquí cuando se dice Cristo no se glorificó a sí mismo como sumo sacerdote, parece que está llevando el sumo sacerdocio de Jesús más allá del sumo sacerdocio de Aarón, a un nivel mayor, a un nivel más alto que el de Aarón. ¿Y dónde lo vemos esto? En el llamado que Dios le hace a su Hijo para sumo sacerdote. Fíjense que el autor menciona dos textos del Antiguo Testamento. El primero: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Esto viene del Salmo 2. Y como ya he mencionado, mis hermanos, es el salmo que se utilizaba en la ascensión del rey al trono. Por lo tanto, es un salmo que nos habla de que el Hijo de Dios es al mismo tiempo que rey. Por lo tanto, hay connotaciones de realeza aquí, de realeza, de rey. No pierdan esto. Y después fíjense que viene lo otro, mis hermanos. El Salmo 110. Fíjense lo que dice aquí el Padre. Versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote, el tema de sacerdocio, para siempre según el orden de Melquisedec. Fíjense lo que está haciendo aquí Dios al llamar a su Hijo como sumo sacerdote. Está poniendo dos ideas juntas. ¿Saben cuáles? Está poniendo la idea de rey en el Salmo 2 y la idea de sacerdote de manera conjunta, mis hermanos. En Cristo está poniendo rey y sacerdote de manera conjunta. ¿Y por qué eso es importante? Porque, mis hermanos, esto es algo que nunca se hubiese dado bajo el antiguo pacto. El sacerdocio era un oficio y el reinado, el rey, era un oficio distinto y eran intercambiables, no podían mezclarse, hasta el punto de que el rey Saúl, entre otras muchas cosas, el rey Saúl fue descartado por tomarse como rey prerrogativas de sacerdote que no le tocaban. Y es que el sacerdocio y la realeza estaban, mis hermanos, separados en el antiguo pacto. Dos oficios distintos, uno de la tribu de ¿qué? De Leví, el sacerdocio, y otro de la tribu de Judá, lo que era la realeza, y separados. Pero ahora llegamos a Cristo Jesús, y cuando Dios lo llama para ser sumo sacerdote, ¿qué es lo que hace? Pone de manera conjunta rey y sacerdote en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Nos muestra, mis hermanos, de que el sumo sacerdocio de Cristo Jesús sí hay continuidad con el de Aarón. Es llamado por Dios como el de Aarón. Pero habiendo rey y sacerdote en la persona de Cristo Jesús, nos muestra que su sumo sacerdocio es de carácter y esencia distinto al de Aarón. Es cualitativamente distinto y superior al sumo sacerdocio del antiguo pacto. Mucho mayor. Y el hecho de que en Cristo, llamado por Dios como legítimo sumo sacerdote, esté la idea de rey y sacerdote puestos de manera conjunta, permite, mis hermanos, varias cosas. Primeramente, permite que Cristo sea del orden de Melquisedec. ¿Saben por qué? Porque Melquisedec aparece en Génesis 14. Vamos a Génesis 14.
Yo sé que se acuerdan de Melquisedec, mis hermanos, después de la serie de Génesis. Pero no se lo voy a preguntar, no se preocupen. Pero fíjense que en Génesis 14, mis hermanos, ahí aparece Melquisedec. A primera vez. Y fíjense en el versículo 18. Fíjense cómo se define a Melquisedec en el versículo 18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué era Melquisedec, mis hermanos? Rey de Salem, ¿y qué más? Y sacerdote del Dios Altísimo. En Melquisedec, rey y sacerdote. Y ahora nos encontramos en Cristo Jesús. Tú eres mi hijo, rey, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Por tanto, que Cristo sea rey y sacerdote permite que venga de un orden distinto al de Aarón. Sea según el orden de Melquisedec, y ese orden es un orden ¿para qué? Para un momento, para 4 días. ¿Dice esto? Piensen, mis hermanos, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es lo que hace posible que según el orden de Melquisedec, Cristo sea ahora sacerdote eterno, sumo sacerdote para siempre, aquel que está sentado entre Dios y el ser humano eternamente y para siempre. Pero ¿saben? Permite otra cosa. Permite que sea sumo sacerdote. Porque ¿se han preguntado algo? ¿Cómo Jesús podía ser sumo sacerdote si el sumo sacerdocio que Dios estableció era de la tribu de Leví? ¿Y Jesús de qué tribu era? ¿Cómo podía ser sumo sacerdote? Tenía que venir de un orden distinto, de un orden que tenía preeminencia, de un orden que tenía preferencia, mis hermanos. El sumo sacerdocio de Aarón tenía el stop y el de Melquisedec tenía la preferencia para pasar. Y no voy a explicar más porque si no me pillo los pies para Hebreos 7, mis hermanos. Pero fíjense que cuál es el punto, mis hermanos, aquí. El punto del autor es que Cristo, por el llamado de Dios, es legitimado como verdadero y último sumo sacerdote. Y siendo el llamado superior al de Aarón, es legítimo sumo sacerdote eternamente y para siempre. Por eso aquellos cristianos que se iban de esa fe en Cristo Jesús, por sus diferentes problemas, por sus luchas, por las presiones que estaban dejando su fe en este sumo sacerdote que Dios llamó y les fue dado, mis hermanos, se estaban alejando de la única fuente de perdón y salvación que existía en su vida, porque no hay otro que Dios haya llamado para estar entre Dios y los hombres que no sea nuestro Señor Jesucristo. No hay mediador otro entre Dios y el ser humano que no sea Cristo Jesús. No hay otro que sea rey con un trono eterno de autoridad en el trono de gracia. Y no hay otro que sea sumo sacerdote misericordioso para acogerte cuando caes, que no se llame Jesucristo nuestro Señor. Legitimado superiormente y eternamente por el llamado de Dios y constituido en su función, mis hermanos, y este es el último punto, para ofrecer súplicas y oraciones siendo fuente de salvación eterna. Fíjense, mis hermanos, ahora los versículos últimos del 7 al 10. Fíjense lo que Cristo aquí ofrece. El sacerdocio de Aarón, ¿qué ofrecía, mis hermanos? Ofrecía ofrendas y sacrificios por el pecado, incluso por su propio pecado. Pero la pregunta aquí es, ¿qué ofrecía Cristo si en él no había pecado? Ofreció su vida como sacrificio último, pero todavía el autor no llega aquí. Fíjense lo que Cristo ofreció, mis hermanos. Fíjense lo que se nos dice en el versículo 7. Es el versículo asombroso. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, en su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído
a causa de su temor reverente. ¿Qué es lo que ofrecía Cristo, mis hermanos? Y esa expresión aquí, al que le podía librar de la muerte, es paralela en el versículo 1 a lo que dice en lo que se refiere a Dios. El sumo sacerdote en el antiguo pacto, a lo que se refiere a Dios, ofrecía sacrificios para perdón de pecados. El sumo sacerdote eterno del nuevo pacto, delante de ese Dios que podría librarlo de la muerte, ¿qué es lo que ofrece? Ofrece ruegos, súplicas, con clamor, con lágrimas. Mis hermanos, lo que está haciendo aquí el versículo 7, ¿saben lo que es? Nos está abriendo una ventana, mis hermanos, a lo que es la verdadera y sorprendente humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Está abriendo una ventana de par a par para que te asomes a ella y desde ella contemples lo real, lo verdadera, lo profunda que fue la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que pasó exactamente lo mismo que nosotros pasamos, que luchó, que sufrió, que fue tentado. La pregunta aquí es, ¿qué relación hay entre el sacerdocio del antiguo pacto ofreciendo sacrificios por nuestro pecado y Cristo ofreciendo ruegos y súplicas? ¿Qué relación hay? ¿Saben cuál es la relación? La identificación de Jesús con nosotros. La identificación de Jesús en nuestra humanidad. Porque fíjense que aquí Cristo no ofreció por su pecado, era sin pecado, pero ofreció esos ruegos, esas súplicas. Y nos dice la manera que lo hizo, con gran clamor, derramando lágrimas, mis hermanos. Y posiblemente el trasfondo que hay aquí, mis hermanos, es posiblemente Getsemaní. Porque lo que nos encontramos aquí, mis hermanos, es Cristo luchando con clamor, con ruegos y con lágrimas. Y saben, Cristo fue tentado a lo largo de su vida. Nos encontramos las tentaciones de Jesús en el desierto. Pero posiblemente fue en Getsemaní, mis hermanos. Fue en Getsemaní donde toda esa furia, mis hermanos, de la tentación cayó sobre Cristo Jesús. Porque ahí, como Dios hombre, a horas previas de morir en la cruz, como Dios hombre contempló, mis hermanos, la cruz. Contempló la copa amarga que tenía que beber. Contempló, mis hermanos, la ira que iba a absorber. Contempló el pecado que iba a cargar, mis hermanos. Horas antes. La cruz verdaderamente fue donde Cristo sufrió de una manera que nunca llegaremos a saber. Donde fue tentado, bájate tú que salvaste a otros. Pero pregúntense, ¿por qué Cristo no se bajó de aquella cruz? ¿Saben por qué? Entre otras razones, porque previo a esa cruz hubo un Getsemaní. Y a veces perdemos de vista la relación entre el monte de los olivos y el monte Calvario, entre Getsemaní y la cruz. Y es que en ese Getsemaní, mis hermanos, en ese lagar, Cristo fue apretado, presionado bajo la tentación misma para permanecer fiel al Padre, para permanecer obediente al Padre, para no dejar pasar esa copa que tenía que beber. Mis hermanos, si leen lo que es las tentaciones, y era nuestra lectura congregacional hoy, Getsemaní, se van a dar cuenta, mis hermanos, que todo está englobado bajo la idea de tentación. Orad, les dijo a sus discípulos, para que no entréis en tentación. Se los encuentra durmiendo. ¿Qué siesta se pegaron? Se los encuentra durmiendo, mis hermanos. ¿Qué hacéis durmiendo? Orad para que no entréis en tentación. Getsemaní fue un lugar, mis hermanos, de presión bajo la tentación. Y aquel tentado por excelencia en Getsemaní fue nuestro Señor Jesucristo. Y a veces se pinta Getsemaní como que Cristo oró para que dejase pasar esa copa. Pero mis hermanos, eso contradeciría lo que es todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En más de una ocasión le dijo a sus discípulos que el Cristo, el Hijo del Hombre, tenía que sufrir en Jerusalén y morir. Apuntó su cara, su rostro lo afirmó hacia Jerusalén para morir. En Getsemaní mismo dijo, para esto he venido.
Mis hermanos, ¿por qué Cristo se arrodilló delante del Padre? Se arrodilló, mis hermanos, en esa tentación para, en medio de esa furia de la tentación, permanecer fiel, permanecer obediente, permanecer exclusivamente y sublimemente fiel al Padre para no dejar pasar esa copa que tenía que beber para perdón de tus pecados y de mis pecados. Y lo que vemos en Getsemaní, con esos ruegos, súplicas, llantos y lágrimas, mis hermanos, es ya la mediación de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y ofreció ruegos, ofreció súplicas para permanecer fiel a Dios. No, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Y por qué ofreció esto? Porque horas más tarde sabía que como sumo sacerdote por excelencia entregaría la mayor y más sublime ofrenda por el pecado que jamás ha habido, su propia vida, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y oró a aquel que podría librarle de la muerte, y fue oído. La cruz llegó, pero el Padre le fortaleció, el Padre le resucitó. Y mis hermanos, Cristo no luchó en ese Getsemaní con legiones y legiones y legiones de ángeles. Luchó siendo Dios, hombre, sometido a la tentación, presionado a la debilidad, presionado en esas luchas, y salió victorioso. Y saben, les dio un ejemplo a aquellos discípulos que estaban durmiendo. Les estaba mostrando la humanidad como ellos eran, sin pecado. La cuestión es que lo vemos nosotros. Les estaba mostrando un patrón de cuando esa tentación llega a doblar las rodillas delante de aquel que es capaz de escucharnos. Y cuando Cristo se levantó, mis hermanos, totalmente victorioso para tomar la copa amarga hasta el fin. Hasta el fin. Si creías que las tentaciones de Jesús y sus sufrimientos eran menos por ser el Hijo de Dios, te equivocas. Fueron iguales y duros. Fíjense en el versículo 28, en el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mis hermanos, no es que fuese desobediente, sino que en todas las áreas de la vida Cristo mostró obediencia. Y la obediencia última Cristo la mostró ¿dónde? Se humilló obediente hasta la muerte de cruz, mis hermanos. Y ahí entonces perfeccionado fue el autor de nuestra salvación eterna. La palabra ahí es la fuente de nuestra salvación eterna. Él es la fuente de nuestra salvación eterna. No hay otro, aquel que es nuestro Señor Jesucristo, perfecto y eterno sumo sacerdote para ser aquel que eternamente nos lleve a salvación. Por lo tanto, en nuestras tentaciones y debilidades, si hay algún sitio que debemos acudir, este es a nuestro Señor Jesucristo y doblar las rodillas delante de Él, que es misericordioso para ayudarnos en nuestra debilidad. Y saber que el único lugar donde tu pecado puede ser tratado es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A Él debes acudir para perdón y salvación. Mis hermanos, si Cristo aquí en la tierra derramó lágrimas para nuestra mediación, eso nos deja ver cómo Cristo media por nosotros al trono del Padre. Que cuando acudimos con el pecado, Cristo con ruego y súplicas dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. Padre, perdónalos, porque por ellos vertí mi sangre. Y todo esto, mis hermanos, por gracia, sublime y bendita gracia de nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, solamente darte las gracias porque tú llamaste a Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote eterno. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.